Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Esta charla del día de hoy he decidido titularla El laberinto azul. Hay dos razones fundamentales por las que lo hago. La primera y la más importante, desde luego, es en agradecimiento a uno de los seguidores de este espacio que ha tenido a bien escribirme en varias ocasiones, haciéndome comentarios sobre lo que aquí decimos. Casualmente, no fue algo prefabricado, casualmente uno de sus comentarios versa en torno a que en términos reales son muy pocas cosas las que cambian. Por una parte, por lo menos en política, y en términos generales también en cuanto a la vida, en cuanto a nosotros como especie. Yo he querido llevar un poquito más lejos este análisis del día de hoy en el sentido existencial. Él me comentaba en alguna de las entregas que, en el caso de la política, parece reducirse simple y llanamente al burdo quítate tú para ponerme yo. A esta estupidez humana que está sedienta de poder, que está sedienta de mayores posesiones, de mayores privilegios, de destacar por sobre los demás, de tener el poder en una palabra. Yo le he respondido que coincido plenamente con ello. No hemos avanzado muchísimo en ese aspecto. Esta es la razón por la que muchas personas desprecian acercarse a la política, por lo menos a la politiquería que se hace hoy día, y no solo en nuestro país, a nivel global. No hay continente, no hay nación que se salve de esa politiquería. Algunos la usan abusando de ella, otros más o menos se libran en función de la respuesta que dan a su sociedad. Pongo un ejemplo sin ser ni el más destacado, ni el más importante, ni el mejor de todos. Me refiero a Canadá, por ejemplo, en esa eterna disputa que ha tenido a veces por querer separarse en dos naciones. Y cada año hacen un plebiscito para ver si efectivamente se separan y se convierten en dos países o si se mantienen unidos. Casi siempre la votación ha sido 51-49. Quiere decir que no todos están contentos con esta supuesta unidad de la nación, y sin embargo también quiere decir, terminados esos procesos separatistas, que son muy sui generis porque en otros países, España por ejemplo, desemboca en atentados terroristas, desemboca en violencia, desemboca en furia, en autonomías o intentos de autonomías, en fin. En Canadá no ocurre eso. En Canadá, simple y llanamente, termina la votación para definir si cambian o no su estatus como nación para dividirse en dos, y hasta ahora, por lo menos, las votaciones se han inclinado por la unidad nacional. Terminan las votaciones, cada quien vuelve a su casa y a seguir la vida normal. Poco más civilizado, ¿no? Debiera ser al menos. Claro, habrá que analizar el contexto y las particularidades de Canadá, porque por ejemplo en el caso de España ocurre que aquellos países que quieren independizarse, ser autónomos, me refiero a aquellas provincias, perdón, provincias que quieren independizarse de España y quieren conservar idioma, como los catalanes, por ejemplo, pues recurren a la violencia porque España mismo no está dispuesto a dejarlos ir, en virtud de que en esas comunidades que pretenden ser autónomas ocurre que ellos producen la mayor riqueza de toda la nación. De ese tamaño es, ¿no? Entonces, pues bueno, no van a permitir que se separen. Es solo un ejemplo para ponerlo en el caso político. Pero días después yo me enfrasqué en una charla con alguien muy querido para mí, que ya vieron el viernes pasado en nuestro encuentro muy, muy
abierto, más relajado, George Dylan. Me enfrasqué en una charla con él y él coincide plenamente con quien se hace llamar Laberinto Azul en internet, en Facebook, y coincide y también expresa su, no tanto su rechazo, pero sí su desinterés por la política, toda vez que pues ve que el hombre sigue peleando las mismas guerras, ve que el hombre sigue eh, empecinado en dominar sobre su hermano, porque no lo ve así, sigue empecinado en el poder para acabar pronto. Y yo le comentaba que por fortuna durante mi niñez tuve la oportunidad de ver algunos documentales, me los bebía todos en la televisión, de un español precisamente, Santiago Genovés, a quien me tocó conocer y entrevistar y acompañar a recibir un galardón. Eso lo contaré en otra oportunidad porque además de brillante, fue impactante. Santiago Genovés era un filósofo, antropólogo, historiador, en fin, esos documentales que yo vi a principios de los años 70 del siglo pasado, figúrense ustedes, yo era un niño, eh, hablaba precisamente Santiago Genovés de ese instinto por la violencia por una parte y también de esa necesidad de poder y de dominar sobre los otros y que es innato a cada ser humano. La idea que por aquellos años planteaba Santiago Genovés era más fisiológica que sociológica, aunque se entremezclan. Santiago Genovés decía algo que después Carl Sagan, aquel brillante astrónomo, científico, también refrendó en sus documentales de Cosmos. Planteaba a Santiago Genovés: la corteza primaria del cerebro humano no, alberga todos los instintos primarios. El instinto de supervivencia, el de posesión, el de poder, el de liderazgo, el de dominio sobre los demás y el de la preservación de la especie, naturalmente. Carl Sagan ahonda más en ello. Santiago Genovés decía que ese instinto primario recurre a la violencia para satisfacer esos instintos básicos que son el de poder, reproducción, perpetuar la especie, afán de dominio, de ser el macho alfa. Hasta la fecha le seguimos llamando así. Carl Sagan explica más profundamente en la serie Cosmos que, pues bueno, a medida que el ser humano ha ido evolucionando, este hombre que hoy somos ha ido agregando nuevas capas al cerebro, hemisferios como el izquierdo que nos da la imaginación, el derecho, el izquierdo que nos hace imaginar todo lo que podemos hacer y el derecho que nos dice, bueno, espérate, detente tantito, piénsalo, esto así no se puede hacer, necesitas que yo lo racionalice para desarrollar los mecanismos para poder llevarlo a cabo. Dos nuevas capas cerebrales que nos elevan un poco. Pero yo me pregunto, ¿cuántos años, siglos se necesitan para que como especie sigamos evolucionando y acaso desarrollemos mayor capacidad cerebral a fin de dejar, si no soterrados, enterrados, anulados esos instintos primarios, por lo menos sí controlarlos mejor? Difícilmente, nos dicen quienes estudian estas disciplinas, difícilmente vamos a abandonar esos instintos que dominan la placa primaria cerebral, porque de ellos depende nuestra vida. Si uno no tiene miedo ante el peligro, puede perecer ante un peligro real, un asalto, una fiera, un insecto, una víbora, etcétera, etcétera. Si uno no conserva ese instinto de superación, pues no nos desarrollamos
ni como seres humanos, ni como especie. Pero, insisto, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que desarrollemos más nuestras capacidades a fin de que estén mejor controlados esos instintos primarios de reproducción, de poder, de ambición, de dominar al otro, etcétera, etcétera? A ello tenía Carl Sagan una respuesta muy sencilla. Somos una especie muy joven. En la línea de la evolución, en términos reales, hemos evolucionado rápido, entre comillas, siglos, millones de años, pero estamos hoy aquí y seguimos siendo una especie muy joven, que todavía no termina de desarrollar sus potencialidades. No quiero culpar a esta falta de crecimiento y de evolución los crímenes que cotidianamente se dan, las órdenes que da el dictador para masacrar personas. No lo justifico, quiero decir que por eso lo entiendo. Y sí, ciertamente, como dice el Laberinto Azul, seguimos inmersos en quítate tú para ponerme yo, el poder por el poder mismo. Porque después, si el poder se usase de manera constructiva y positiva, estaríamos todos de acuerdo en ello. Pero no ocurre así. Me enfrasqué en esa charla con George Dylan en el sentido de, él piensa igual, la especie no ha cambiado gran cosa, pareciera que estamos condenados a seguir repitiendo este patrón de conducta beligerante con los de nuestra especie, con el resto de los animales y hasta con nuestro entorno, con la naturaleza, con nuestro hábitat, con este ser viviente que es la Tierra y en la que transitamos, nos guste o no, y que por ahora no podemos abandonar ni dejar, ni siquiera los grandes potentados y los que tienen el poder. Menudo lío para todos. A menos que caigamos en el pánico aquel de durante la Guerra Fría, que todo mundo temía una guerra nuclear, bombas atómicas lanzadas de la ex Unión Soviética, bueno, en ese entonces la Unión Soviética hacia acá y de Estados Unidos para allá, y se construían sus refugios, almacenaban gran cantidad de alimentos, medicinas, satisfactores, indispensables. Es muy difícil vivir así, pero yo lo atribuyo, insisto, a lo que vi con Santiago Genovés durante la niñez al estudiar sus documentales en los que hablaba precisamente de la violencia y de este afán de poder. Y lo entiendo mucho mejor con Carl Sagan cuando dice somos una especie muy joven que aún no ha terminado de desarrollar sus potencialidades de manera tal que pues el cerebro desarrolle nuevas capas, tal vez hemisferios que puedan soterrar o controlar por lo menos los instintos primarios. Nos tocó vivir en esta etapa de la transición del ser humano hacia un ser superior. Esperemos que antes no nos destruyamos, pero quería corresponder a los comentarios del Laberinto Azul. Titulé a esta charla Laberinto Azul por la siguiente razón también. Servido Laberinto Azul y espero más comentarios y seguir intercambiando ideas. La segunda razón por la que titulé así este espacio de hoy es por una selección y una determinación de candidato del Partido Acción Nacional Azul precisamente, que resultó todo un laberinto el proceso, ha resultado todo un laberinto la designación de Xóchitl Gálvez, lo vimos el día de ayer, puñado de personas, 10, 15 mil cuando mucho, que acudieron al Ángel de la Independencia. Más allá de lo anecdótico, yo me quedo con el hecho de que incluso por una parte pues no tiene ni el arrastre ni el número de seguidores que decía tener, y por la otra el hecho de que uno espera de alguien que aspira a ser presidente, presidenta en este caso de la República,
nos ofrezca un discurso de un estadista, de alguien con la capacidad de efectivamente conducir al país, y lo que volvimos a ver fueron lugares comunes, un ya descarado movimiento hacia la derecha para decir, bueno, ni flojos, ni tontos, ni otras cosas quieren su gabinete. Corruptos, dijo. Yo creo que es la primera que tendría que abandonar el barco junto con las ratas que lo harán a su lado. Porque no me digan que todos los del PRI, todos los del PAN o del PRD son la Madre Teresa de Calcuta. En fin, por eso titulé a este espacio El laberinto azul, en honor a este amigo recién incorporado a este espacio que nos hace el favor de comentarnos algunas cosas, y por este laberinto en el que va la oposición, de la que me sigo riendo, de la que también siento preocupación, porque como ya dije en otras ocasiones, este es un puñado de gente que quiere recuperar el poder a toda costa, pero no ofrecerle un plan alternativo a la nación. Nos vemos en la siguiente emisión. Saludos al Laberinto Azul. Espero seguir contando no solo con los comentarios de esta persona, sino de todos ustedes. Ahí están las vías de contacto. Nos vemos en la siguiente emisión más tarde. Yo les agradezco mucho el favor de su atención. Cuídense mucho. Hasta entonces.